Verano de 1939. La era dorada de los descubrimientos arqueológicos está llegando a su fin. Una época en la que se exploraron las zonas más remotas del planeta en busca de claves con las que desentrañar los misterios de nuestro pasado. Durante este último verano de paz, sobre el mundo se cernía una guerra que amenazaba con destruir nuestra civilización cuando se descubrieron 3 tesoros extraordinarios que cambiarían para siempre nuestra comprensión de los orígenes y la diversidad de la cultura humana. Esta piedra se convertía en el monumento fechable más antiguo de la historia de América y nos acercarían a nuestro pasado más lejano. ¡Me has asustado! En esta serie seguiremos el rastro de una casta de extraordinarios arqueólogos, cada uno en su tiempo, desde el aficionado autodidacta. Todos presionaban para que cogiera el tesoro, a la pareja de carismáticos aventureros. Hemos encontrado un conjunto único de esculturas americanas. Y el académico con oscuros intereses políticos. Pero aquí en el documento lo está reconociendo. Relatos fascinantes de intriga, intuición, excentricidad y suerte. Es increíble, otra cabeza enorme. Cada uno utilizó la arqueología para validar su concepto del mundo y reconocer su función como potente recordatorio de la experiencia compartida que es la humanidad. Me parece una obra de arte impresionante. En este episodio analizaremos el descubrimiento de un increíble barco funerario anglosajón del siglo VII después de Cristo. El lugar de descanso eterno de un rey guerrero extremadamente rico. Los tesoros encontrados en el barco de Sutton Hoo son de tal calibre que hacen del yacimiento el hallazgo arqueológico más importante en la historia británica. Para un país a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial, el tesoro supuso el descubrimiento del mundo anglosajón que sentó las bases de nuestra identidad nacional. Este Tutankamón británico arrojó luz a una misteriosa época calificada por muchos como los años oscuros. Sin embargo, la historia de su supervivencia y descubrimiento fue aún más fantástica. Mundos perdidos y tesoros ocultos. El tesoro de Sutton Hoo. En la década de 1930, el espiritismo estaba muy de moda entre las clases altas. Por eso no es de extrañar que la historia moderna de Sutton Hoo comience con una aparición fantasmagórica. Una amiga de la señora Edith Pretty, dueña de Tranmere House en Suffolk, declaró algo asombroso. Dijo haber visto guerreros antiguos caminando entre las sombras, sobre unos extraños montículos situados dentro de la finca. Edith Pretty era una adinerada viuda aficionada al espiritismo que creía que los muertos se comunicaban con los vivos. Así que, en lugar de rechazar la visión de su amiga, se propuso excavar los montículos. Y esta decisión resultaría ser el descubrimiento arqueológico más importante de Inglaterra, el tesoro de Sutton Hoo. Ese fue el comienzo de una historia increíble. Hasta entonces se pensaba que cuando los romanos abandonaron Gran Bretaña en el siglo V, se llevaron consigo la civilización, dejando la isla sumida en una profunda crisis de 5 siglos de duración llamada los Años Oscuros. Durante este tiempo la vida fue terrible, dura y muy corta. Sin embargo, en 1939, el descubrimiento del tesoro de Sutton Hoo lo cambió todo. Este exquisito yelmo
Quizás sea el artículo más icónico de los encontrados en el enterramiento de Sutton Hoo. Es conocido y admirado en todo el mundo por su valor artístico, su complejo simbolismo y su opulenta y sofisticada demostración de poder. Cualidades todas que se creían desaparecidas durante el periodo de los llamados Años Oscuros. Antes de descubrir los tesoros de Sutton Hoo, no sabíamos que la pagana e iletrada sociedad anglosajona era capaz de semejantes maravillas. Se necesitaron muchos años de investigación para que réplicas de alta calidad como esta nos dieran una idea de cuál habría sido el aspecto de la pieza original hace unos 1400 años. Este asombroso yelmo y el tesoro del que formaba parte han revolucionado nuestro conocimiento sobre la era anglosajona. Y su descubrimiento poco antes de la Segunda Guerra Mundial fue muy oportuno, porque cautivó la imaginación del pueblo británico y se convirtió en el símbolo del nacimiento de la nación por la que iban a luchar. Las espectaculares reliquias de Sutton Hoo fueron cruciales en mi decisión de convertirme en historiadora del arte anglosajón. Pero también me sentía atraída por la milagrosa historia de su descubrimiento. Por eso hemos venido a Sutton Hoo, el lugar donde comenzó todo. La finca está situada sobre una colina que domina el río Diven, en Suffolk, y contiene unos 18 montículos de tierra hechos por el hombre de diferentes tamaños. Los lugareños lo llamaban el Pequeño Egipto, un mote apropiado para un lugar que ocultaba el tesoro y el barco funerario de un rey que se dio en llamar el Tutankamón británico. Para saber más sobre la enigmática mujer que promovió las excavaciones, he quedado con la experta del National Trust, Laura Howard. Sabemos que Edith Pretty era muy aficionada al espiritismo, pero no solo eso, ¿verdad? Era una mujer muy completa. Viajó por todo el mundo, vio cosas con las que muchas personas solo podían soñar. Se interesó por la arqueología desde muy joven. Visitó Pompeya, el Valle de los Reyes, estuvo presente en alguna excavación. La suya fue la era de los exploradores, ¿verdad? De gente dispuesta a viajar y descubrir cosas. Sí. ¿Y es lo que acabó haciendo aquí también? Así es. ¿Era una mujer independiente, culta? ¿Qué sabemos de ella? Provenía de una familia acomodada, sirvió con la Cruz Roja durante la guerra en Francia y lo hizo porque quiso, ya que debido a su posición social no estaba obligada. Participó en la regata de King's Cup. ¡Qué intrépida! Sí. Me tomaría algo con ella. Sí. Compró Tranmere House en 1926, tras casarse con el coronel Frank Pretty ese mismo año. Por aquel entonces la pareja tenía servicio, compuesto por un jardinero, un guardabosques, un chofer y un mayordomo. Luego estaban los extraños montículos que venían con la finca. El coronel murió de forma repentina en 1934 y la dejó sola con su hijo Robert. Quizá canalizando su pasión por la aventura a través de la excavación de los montículos, pudo superar la pérdida de su marido. Como mujer de su tiempo y clase social, simplemente decidió en el verano de 1938 ponerse a excavar. Sin embargo, el elegido para desempeñar el trabajo no podía ser más diferente a ella. Basil Brown era un hombre de clase trabajadora que solo había viajado a través de los libros que devoraba. Como muchos otros británicos de su tiempo, tenía varios trabajos para llegar a fin de mes. Como hijo de agricultor, conocía bien la tierra de Suffolk y como aficionado a la arqueología, tenía un talento especial para encontrar cosas.
Seguramente esas fueron las habilidades que convencieron a la señora Pretty para contar con él. Basil cobraría 30 chelines por semana y se alojaría en una habitación preparada para él, en la planta superior de la casa del chofer. No voy a dejar nada al azar, escribió al comenzar las obras, porque a menudo los pequeños detalles son cruciales. La mayoría de estos enterramientos en Gran Bretaña son anteriores a la era anglosajona. De hecho, pertenecen a la Edad de Bronce, hace unos 3000 años. Y casi todos fueron saqueados. Sin embargo, Basil no tenía ideas preconcebidas. Y ese primer verano de 1938 decidió excavar 3 de los montículos más pequeños, pensando que así tardaría menos en descubrir qué había bajo tierra. Entonces, es ese de ahí. Es el montículo E, el montículo A y luego está el montículo D, allí. Es un poco complicado orientarse ahora. Antes los montículos eran mucho más altos, así que habría resultado más sencillo situarlos. Antiguamente, para hacer promontorios funerarios, primero se excavaba un profundo hoyo donde se realizaba el enterramiento. Y luego se cubría con tierra y piedras hasta crear una elevación. Basil decidió cavar una trinchera que atravesara cada uno de los promontorios hasta llegar al nivel original del terreno y deducir por las condiciones del suelo si había algún tipo de enterramiento. Pronto encontró pruebas de lo que buscaba. Pero también comprobó por el estado del terreno que no era el primero en excavar allí. Probablemente las tumbas fueron saqueadas siglos antes. Sin embargo, una pista importante indicaba que estos montículos del jardín de la señora Pretty no eran el típico túmulo funerario de la Edad de Bronce. Nos topamos con una pila de clavos que suelen estar asociados con barcos escandinavos. Y cuando profundizamos más, encontramos una tumba en forma de barco y vimos algunos remaches en un lado y nos dimos cuenta de que se trataba de un barco. Los barcos funerarios son inusuales en Gran Bretaña. Por aquella época solo se conocían 2 ejemplos más, uno en la isla de Man y otro en Snape, bastante cerca de aquí. Así que si la mayor parte del tesoro había desaparecido y la madera del barco estaba podrida, la posibilidad de que bajo Sutton Hoo hubiera un pequeño barco funerario resultó ser una fascinante sorpresa. Como predijo Basil, los pequeños detalles fueron cruciales, y tras los remaches, su meticulosa excavación reveló un pequeño disco de bronce, que identificó como un objeto de principios del periodo anglosajón. Todo un descubrimiento, porque hasta entonces todos los barcos funerarios conocidos eran vikingos. Pero en Sutton Hoo había algo mucho más antiguo, de un misterioso periodo de la historia británica, los llamados Años Oscuros. Aquello fue más que suficiente para convencer a la señora Pretty de que continuara con las excavaciones el verano de 1939. La cuestión ahora era si alguno de los montículos había escapado al pillaje. Pero aquella era una época turbulenta con la constante amenaza de la guerra. Y tras años de creciente tensión y el auge del fascismo, en la primavera de 1939 las tropas alemanas invadieron Checoslovaquia. El aviso para Europa era muy claro. La mayoría de los británicos creía que la guerra era inevitable. Aún así, llegó el verano seco y cálido, e iniciada la cuenta atrás para la contienda,
Basil regresó para trabajar a contrarreloj, dispuesto a excavar el Montículo 1, el mayor del conjunto. Y recibió órdenes de la señora Pretty para que trabajara en el montículo más grande. Pero, ¿por qué no empezó por aquí? Fue muy inteligente. Comenzó por los más pequeños para comprender mejor cómo se construyeron. Tenía la cabeza bien amueblada y mucha curiosidad. Además, convenció al jardinero y al guardabosques para que colaboraran, y los 3 valientes comenzaron a excavar en la base del montículo. Tras 2 días, John Jacobs alzó una lámpara y dijo: «He encontrado un trozo de hierro». Encontré el primer remache, yo lo llamé así. Y cuando me disponía a sacarlo, Basil me dijo que lo dejara donde estaba, que no debía coger nada hasta saber más. Me lancé y lo aparté de un empujón. Aquello era la proa del barco. Basil ahora sabía que los remaches de hierro pertenecían a un barco y que tenía que excavar alrededor con mucho cuidado para no dañar el esqueleto de madera podrida. Comenzó cepillando la parte superior de los restos oxidados con una brocha. Tenía también una pala para el carbón. ¡Madre mía! Con un mango muy largo, para cavar y echar la tierra a un lado. Cuando veía aparecer un punto rojo, allí había un remache y cogía la brocha. Apartaba la tierra y ahí estaba el tornillo. Sí. Tenía mucha paciencia y poco a poco fue revelando el contorno de un barco enterrado en la arena. Hizo un gran trabajo. Basil enseguida se dio cuenta de que aquel barco era algo extraordinario. Aquí en el Museo Británico, sus diarios nos hablan de aquellos emocionantes momentos. El barco estaba inclinado y como Basil trabajó con herramientas pequeñas y sus propias manos siempre que era posible, la estructura se fue ensanchando a medida que profundizaban. El 22 de mayo escribió: «Se está poniendo interesante. Avanzo lentamente en la excavación del barco. Voy con cuidado, revelando remache tras remache. Y ya parece evidente que estamos ante algo más grande de lo que nadie sospechó». El 2 de junio declara: «Hemos batido los récords de los 2 barcos funerarios encontrados en las Islas Británicas. De hecho, tanto el barco de Snape como el de la isla de Man cabrían aquí dentro. Cada vez hay más en juego». A finales de junio, las jornadas comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban muy tarde. Miles de remaches de hierro revelaron la presencia de un barco de un tamaño nunca visto hasta entonces en Gran Bretaña. 27 metros de eslora y unos 5 se ensanchaban en la manga. «Un barco de semejante tamaño», escribió, «seguramente pertenecería a un rey o a una persona de gran relevancia. Es el hallazgo de una vida». Sin embargo, el corazón le dio un vuelco cuando encontró pruebas de saqueadores de tumbas. Un profundo pozo con cerámica rota en el fondo. ¿Significaba aquello que estaba ante otra cámara funeraria despojada de sus tesoros? Los ladrones excavaban el centro del montículo porque ahí es donde solían estar los tesoros más valiosos. Claro. Pero en aquella época, parte del túmulo fue arado por agricultores medievales. Así que, por pura suerte, cuando los ladrones excavaron lo que ellos creían que era el punto central, no encontraron la cámara mortuoria. ¿Y cuánto crees que tendrían que haber excavado? Bueno, si consideramos lo que hizo Basil, él dio con el pozo y en el fondo encontró una botella de ginebra que estaba solo a unos centímetros de la cámara. ¡Qué ironía! Si no hubieran bebido ginebra, habrían encontrado el tesoro.
Un milagroso capricho del destino salvaguardó la cámara mortuoria hasta aquel verano de 1939. Y la posibilidad de encontrar tesoros inéditos dentro de un barco de un tamaño tan poco habitual hizo que los nervios estuvieran a flor de piel. La señora Pretty con frecuencia acudía a ver las excavaciones, ansiosa por saber qué habría allí. Podemos descubrir muchas cosas en el diario de Basil. Aquí dice, todos tendrán que esperar unos días para conocer el contenido del barco. Se nota que había tensión, prisa, impaciencia, pero él iba con cuidado. Sabía que debía ser muy meticuloso. Y se tomó su tiempo. Pero antes de que comenzara a desenterrar la cámara, un hombre muy diferente llegó al yacimiento. Charles Phillips era un renombrado y prestigioso arqueólogo de la Universidad de Cambridge. No sorprende que las autoridades estimaran necesaria la presencia de profesionales en una excavación tan importante. Y Phillips estaba considerado como la mejor elección posible. Leal y decidida como siempre, la señora Pretty insistió en que Basil siguiera como mano derecha de Phillips. La gran decepción de Basil quedó compensada al escuchar a Phillips opinar y definía su trabajo como perfecto, algo que ni él mismo habría hecho mejor, y decidió hacer de tripas corazón. En la última entrada de su diario, antes de ceder el control, Basil escribió: «Lo bueno de esto es que ahora no tendré tanta preocupación ni responsabilidad en caso de que algo salga mal. Creo que podremos colaborar sin problemas, o al menos eso espero». Charles Phillips reunió un equipo de jóvenes arqueólogos que se alojaron en la Posada del Toro, cerca del yacimiento. Encontraron restos de tablas de madera, por lo que dedujeron que el barco había contenido una cámara mortuoria. La cámara habría colapsado bajo el peso de la tierra y la arena. A medida que la excavación proseguía, comenzaron a emerger pequeñas piezas de metal. Pero todo cambió el 21 de julio. La presencia de objetos tan poco habituales implicaba que aquel era el enterramiento de un guerrero o un rey anglosajón de los años oscuros. Estas extraordinarias pirámides idénticas fueron los primeros tesoros en salir de Sutton Hoo. Una auténtica maravilla. Están hechas de oro macizo y cubiertas en toda su superficie por estos granates pulidos, incrustados en alvéolos dorados siguiendo una técnica llamada cloisonne. Detrás de cada uno de estos granates hay pan de oro, láminas tan finas como el papel, de un grosor casi microscópico, que hacen que estos granates, una gema bastante aburrida y poco llamativa, brillen y reluzcan cuando la luz los atraviesa y se refleja en el oro que hay detrás. Esto demostraba que estaban ante una sociedad bastante desarrollada, con artesanos altamente cualificados. Fíjense que los granates de los lados están tallados como prismas, para que brillen cuando les da la luz. Es todo un despliegue de habilidad, como si el artesano dijera: sé que soy el mejor en lo que hago y lo voy a demostrar. ¿Pero para qué se usaban estas cosas? Pues no lo supimos hasta que les dimos la vuelta, porque aquí en la parte de atrás hay una barra de oro y un espacio detrás donde iría una tira de cuero. De esta manera, estas pirámides se habrían fijado en la vaina de la espada. Servían como una especie de botón que movían hacia arriba y hacia abajo para asegurar la espada en su sitio. Este extraordinario trabajo en algo tan poco trascendental demuestra lo poderosa e influyente que debía de ser la persona que lo llevaba.
Además, yo creo que tenía un gusto exquisito. Aunque no quedase nada del cadáver del rey, el equipo vio con asombro cómo emergían numerosos tesoros de una calidad inimaginable. Pero ¿quiénes fueron los anglosajones? ¿Y por qué este descubrimiento estaba a punto de cambiar la historia de Gran Bretaña? Cuando los romanos abandonaron la isla a principios del siglo V después de Cristo, las tribus germánicas paganas del norte de Europa, conocidas por los romanos como bárbaros, comenzaron a cruzar el mar del norte y a establecerse en el sur y este de Inglaterra. Con el tiempo, estos grupos se fusionaron y de su unión surgieron las bases de nuestro idioma e incluso el nombre del territorio, Inglaterra. Anglia Oriental fue una de las primeras regiones en las que se asentaron. Pero hasta el descubrimiento del Sutton Hoo, siempre se consideró a los anglosajones como un pueblo primitivo e incivilizado que vivía en cabañas de barro. Sin embargo, estos tesoros nos ofrecían una imagen muy distinta, la de un pueblo próspero, sofisticado y jerarquizado. Aquí tenemos lo que se conoce como la Gran Hebilla de Oro. Casi 400 gramos de oro macizo. Cuando la encontraron tenía este mismo aspecto. No puedo ni imaginar lo que debieron de sentir al ver cómo asomaba este pedazo de oro de la tierra. Brilla como el primer día. Semejante pieza habría llamado mucho la atención desde una distancia considerable. Era un símbolo de riqueza, poder y masculinidad. Y la decoración nos proporciona pistas sobre cómo su dueño ejercía el poder. Los anglosajones creían que quien llevara esta pieza se imbuía de la fuerza de los animales representados en ella. Y si la observamos con detenimiento, resulta aún más fascinante y hermosa porque es un acertijo. A los anglosajones les encantaban las adivinanzas y esta hebilla estaba diseñada para ser admirada, analizada y descifrada. Hay 13 figuras, pájaros y otros animales que se retuercen y conectan sobre su superficie. Es todo un reto encontrar los ojos e identificar a cada una de las criaturas. En los márgenes hay pájaros con el pico en forma de gancho. Aquí se aprecia, y luego está el ojo en la parte de atrás de la cabeza. Aquí arriba hay un par de serpientes entrelazadas. 2 más aquí. Los anglosajones tenían lo que podíamos llamar como fobia al vacío. Odiaban dejar espacios en blanco. Por eso los artistas solían llenarlo todo. De esta forma parece que la superficie se retuerce. Es una impresionante obra de arte de un periodo en la historia que se consideraba como nuestro punto más bajo. El mismo día que apareció la hebilla, se realizaron también otros hallazgos como un arca de oro y granates con 37 monedas de oro, todas de diferentes regiones de Francia. Había importantes conexiones con el continente. Con las monedas supieron que el enterramiento databa de comienzos del siglo VII. Todos los arqueólogos, incluyendo a Basil, apenas podían creer lo que estaban sacando del yacimiento. Debo confesar que nunca pensé que vería tanto oro en un túmulo así, en este país. Y aquella tarde no volví a casa. No me extraña que quisiera quedarse para ver qué más aparecía. Al día siguiente, el 22 de julio de 1939, el equipo del Sutton Hoo desenterró un par de espectaculares fíbulas. Revelaron una inesperada influencia romana en este pueblo anglosajón. Fue un tipo de joya muy común durante cientos de años en el norte de Europa,
Pero este es el ejemplo más refinado que se conoce. Se supone que imitan a los broches que llevaban los generales romanos. Se cosían en la tela y para desvestirse bastaba con quitar el alfiler. Hoy en día aún desconocen cómo se fabricaron. Pero las fíbulas también sirvieron para cambiar el concepto que teníamos de las redes comerciales anglosajonas. Estos broches provenían de lugares tan lejanos como la India o Pakistán. Y el oro también era importado. De modo que son una prueba de que la Inglaterra de aquel periodo estaba conectada con el resto del mundo conocido. No se había visto nada semejante. El yacimiento nos muestra la importancia de Sutton Hoo para comprender la historia de Inglaterra. Un comunicado de prensa del Museo Ipswich hizo saltar la liebre. Para un país al borde de la guerra, los hallazgos supusieron una inyección de moral y orgullo patrio. Muchos fueron los que intentaron acceder a las excavaciones y tuvieron que poner a 2 policías para vigilar las 24 horas. Claro que el sistema para salvaguardar los tesoros encontrados fue algo menos formal. Basil tuvo el honor de trasladar los tesoros hasta la casa. Imagina la situación. Probablemente el guardabosques iría con su escopeta para mayor seguridad. ¡Que nadie se acerque! Sí. ¿Dónde guardaron la gran hebilla de oro? Dicen que ocultaron algunas piezas debajo de la cama. Claro. Sí, por si acaso. ¿Cómo era el día a día de la señora Pretty? La casa quedó arrasada. Usaban todo lo que tenían a mano para la excavación. Se llevaron los fuelles de la chimenea. Una antigua botella de Chianti sirvió para guardar algunos objetos. Se apañaban con todo lo que había por allí. Hay cierta belleza en todo esto. En tener que improvisar, en usar los fuelles. Cuando empezaron a encontrar reliquias, ¿estaba ella ahí para verlo? Por supuesto. Tenemos varias fotos muy bonitas de ella sentada con unos amigos y observando los trabajos. Además, organizaba fiestas para que sus conocidos vieran el barco. Todo muy de la época. Muy inglés lo de la fiesta en el jardín. Sí. Vamos a ver mi excavación. Puede que el descubrimiento fuera como un rayo de esperanza, que por otra parte estuvo lleno de incertidumbre. Ese contraste entre lo que sucedía en Europa y lo que pasaba aquí. Con este hallazgo convirtió la finca en el Valle de los Reyes británico. Con la guerra cada vez más cerca, las excavaciones prosiguieron a mayor velocidad. Y los restos de una magnífica espada revelaron más datos sobre su misterioso dueño. He quedado con la doctora Sue Brannin, conservadora de la colección, para charlar sobre el significado de la espada. Aquí tenemos un trozo de hierro oxidado. Parece bastante menos prometedor que los adornos de oro, pero en realidad todo gira alrededor de esta espada. Todo el maravilloso trabajo de orfebrería en oro y granate está al servicio de esta espada. La espada era el arma más importante que podía blandir un guerrero a comienzos del periodo anglosajón. La espada solo está hecha para matar a personas. Una lanza también sirve para cazar, el hacha para cortar leña, pero la espada está diseñada como arma de guerra. Le otorga un gran simbolismo. La tradición guerrera tiene un fuerte arraigo en la cultura anglosajona, ¿verdad? Por supuesto. El hecho de tener ante nosotras esta espada tan ricamente adornada nos dice que la identidad del guerrero era crucial, que tenía un gran valor.
Durante este periodo, el poder lo ostentaba aquel que podía reunir a un grupo de hombres, de guerreros, y comandarlos bajo su causa. Si contabas con ese apoyo, tenías el poder. Hay piezas bastante extrañas, ¿verdad? La cota de malla tampoco parece gran cosa, un mero amasijo de metal, pero tiene una gran importancia. Sí, es única en la arqueología anglosajona. Es la única que ha sobrevivido de este periodo. Me parece fascinante imaginar a una persona cubierta con semejante equipo. La cota de malla, el yelmo de metal, la hebilla del cinturón, el arnés, la propia espada. Cualquier observador pensaría que el guerrero estaba hecho de metal, una especie de dios metálico. Y el yelmo nos habla claramente de un anglosajón en lo más alto de la jerarquía guerrera. La clase de líder que no sabíamos que existía en este periodo, hasta el descubrimiento de Sutton Hoo. Estos objetos tienen su propio lenguaje. Si se fijan en el rostro, resulta aterrador. Se pueden ver las cejas, parte de la nariz, incluso el bigote. Pero observen que esos elementos forman parte de un pájaro. Ahí están las alas, la espada, la cola, y está ascendiendo por la cara del yelmo para enzarzarse en una pelea con una serpiente de 2 cabezas que adorna la parte superior. El tesoro es tan importante que su estudio todavía nos revela nuevos secretos. En la parte inferior de las cejas hay 2 filas de granates. Los de aquí están incrustados en celdillas de oro, pero los de aquí no. Cuando capta la luz, este ojo brilla mientras que el otro parece más oscuro. ¿Por qué hacer algo así? Porque según la leyenda, el dios germánico Odín tuvo que renunciar a un ojo a cambio de conocimiento. Así que quizá el dueño del yelmo intentaba invocar a este dios. Un detalle interesante más, en una armadura de guerra impresionante. Pero en un ámbito más personal, la doctora Brannin ha descubierto recientemente un detalle en la empuñadura de la espada que nos puede acercar más a su dueño. Aquí hay una fila de cuentas que están muy desgastadas, casi forman una fila plana, lo que significa que era zurdo. Otro detalle importante que podemos deducir de sus pertenencias... ¿Es como un testimonio del pasado? Sí, así es como conseguimos que estos objetos nos hablen, porque no tenemos documentos escritos de la época. La falta de testimonios escritos implica que no contamos con ninguna descripción del enterramiento. ¿Quién fue el poderoso guerrero enterrado allí? Los expertos no consiguen ponerse de acuerdo, pero yo creo que se trata de Raedwald, rey de Anglia Oriental, a comienzos del siglo VII, según dicen algunos historiadores. Aunque no hay forma de estar seguros. Yo no soy partidaria de ponerle nombre, pero no creo que esté muy desencaminada si digo que podría ser el rey de Anglia Oriental. No hay que olvidar que esta persona fue enterrada en una mortaja de 27 metros de largo. ¡Qué bárbaro! Y que sobre su tumba se erigieron unos enormes montículos de tierra. Fue alguien a quien se pretendía recordar. Para imaginar cómo se reunían todos estos objetos en un enterramiento de Estado, lo mejor es recurrir a Beowulf, nuestra obra literaria más antigua. Y fue colocado el egregio señor, dadivoso de anillos, a bordo del barco, al pie de su mástil. Abundaban allí los tesoros y adornos de tierras lejanas. No sé de otra nave que así se equipara, con armas de guerra, espadas, arneses y cotas de malla. Repleta quedó de magníficas joyas, que lejos con él deberían partir en poder de las aguas. El poema épico describe el enterramiento de un rey escandinavo, pero hasta el descubrimiento del tesoro,
se pensaba que era una obra de ficción. Nadie imaginaba que hubiera algo tan sofisticado en Gran Bretaña. Y sin embargo, los adornos y tesoros de tierras lejanas, como se dice en el poema, ahora aparecen también en Sutton Hoo. Artículos preciosos de todo el mundo, que contradicen la creencia establecida de que la Gran Bretaña de comienzos de la Edad Media era un lugar aislado, como el hallazgo de un gran plato morado que se confundió con un escudo y que resultó ser una enorme pieza de plata bizantina deslustrada. Este plato y otros objetos encontrados a su lado procedían de lo que hoy es Estambul. Y muy cerca de la cámara se descubrieron los restos de telas que ahora sabemos eran lujosas capas procedentes de Siria. Semejantes objetos nos hablan de un nuevo tipo de rey guerrero, un individuo con una faceta diplomática, porque para traer ese tipo de bienes antes había que forjar acuerdos. Establecer una red de contactos que abarcaran toda Europa y alcanzaran el Mediterráneo oriental. Esta red europea también le puso en contacto con el llamado mundo civilizado de la cristiandad. Y fue bajo el dominio de los reyes anglosajones cuando los reinos ingleses se convirtieron al cristianismo. Y aparecen pequeñas señales de lo que estaba por llegar. El barco funerario de Sutton Hoo, por su propia naturaleza, era una celebración pagana. Contenía todo lo que el difunto necesitaría para deleitarse y luchar durante toda la eternidad en el Valhalla. Pero la presencia de estas cucharas de plata con sus pequeños crucifijos sugiere que quizá al incluirlas en el enterramiento, el gran guerrero prefirió curarse en salud y contentar a los dioses antiguos y también al nuevo. A pesar de la presencia de algunos elementos cristianos, los hallazgos demuestran que el mundo anglosajón sigue siendo pagano. El yacimiento contenía una colección de tesoros diseñados para su uso en la otra vida y revela cómo era la vida en el gran salón, donde se reunía el germen de la futura corte. Un enorme caldero con una cadena descomunal, cuernos para beber con capacidad para 2 litros de cerveza y hasta instrumentos musicales. Todo nos ofrece una imagen del mundo en el que vivió este rey. El tesoro de Sutton Hoo arrojó luz sobre un inmenso agujero en nuestra historia, un periodo a finales del siglo VI y comienzos del VII en el que las antiguas tribus comenzaron a forjar los 7 reinos anglosajones. Y los grandes salones, como este de Oxfordshire, desempeñaron un papel fundamental en este proceso. Aquí las fiestas eran las protagonistas. Este salón, en concreto, fue descubierto por la profesora de la Universidad de Oxford, Helena Hamerow. Es un yacimiento interesante. ¿Por qué tiene tanta importancia? Estamos en el mayor salón anglosajón que se conoce y data de la misma época que Sutton Hoo. Estas llamas nos indican el contorno, pero ¿cuáles eran sus medidas? Tenía algo más de 30 metros de largo y unos 11 de ancho, así que cabían muchas personas. Desde luego. ¿Y qué altura? No podemos reconstruir los tejados, pero hicimos un descubrimiento muy importante gracias al enterramiento de Sutton Hoo, porque nos dio una buena indicación. La cadena de la que pendía el caldero medía unos 3,5 metros de longitud. Así que si colgaba de una viga sobre un fuego, la sala habría tenido una altura de unos 5 metros. Sí. Eran edificios enormes. En Sutton Hoo tenemos la idea preconcebida de una élite guerrera con un señor al mando. Sí. ¿Cómo era la relación en un espacio como en este gran salón? Bueno, el gran salón era donde el gobernante, el líder,
recompensaba a sus seguidores. Eran premiados de dos maneras: obsequiándolos con su hospitalidad, donde celebraba grandes festines en su honor, llenaba el caldero de... ¿no sabemos de qué? De todo. Sí, y también hacía regalos en público. En este extraordinario decorado, donde se movía la élite de la sociedad anglosajona. ¿Qué piensas sobre el equipo original que se encargó de la excavación de Sutton Hoo en 1939? Bueno, fueron unos pioneros. No tenían ni idea del impacto que iba a tener su descubrimiento, pero sentaron las bases para el estudio de la arqueología anglosajona actual. Cuando pensamos en la vida de la élite y en la cultura de ese periodo, nos basamos en el barco funerario de Sutton Hoo. Pero incluso a finales de julio de 1939, iniciada ya la cuenta atrás hacia la guerra, los pioneros de Sutton Hoo seguían improvisando sobre la marcha. Excavaron la cámara muy rápido, pero también con mucho cuidado y mucho talento. No había un equipo mejor. Extrajeron 363 objetos de la cámara. Invirtieron 10 días. Si lo hiciéramos ahora, tardaríamos 10 meses en vaciarla. Sí que fueron rápidos. La guerra era inminente y no estaban bien equipados, pero lo consiguieron. Mientras continuaban, surgió la duda de cuál sería el destino del extraordinario tesoro al que se bautizó como la tumba del 1.000.000 de libras. Como muchos objetos contenían oro y plata, estaban sometidos a la ley del tesoro oculto. Había que realizar una investigación para establecer si el tesoro fue enterrado deliberadamente con vistas a recuperarlo más tarde. De ser así, se consideraría propiedad del Estado. Pero, como los tesoros de Sutton Hoo formaban parte de un barco funerario, un jurado decidió que pertenecían a la propietaria de la finca. Aquello fue extraordinario porque habría convertido a la señora Pretty en una mujer muy rica, ya que el tesoro valía millones y millones de libras. Pero, unos días después, y con gran generosidad, la señora Pretty anunció su intención de donar todos los hallazgos al Estado. El Museo Británico le envió un documento en el que figuraban los objetos encontrados y que ahora pasaban a ser propiedad del Estado. También recibió otra carta de la mujer de Basil Brown. Gracias, desde el fondo de mi corazón, por tener la bondad de encargarle a mi marido este trabajo. Ha disfrutado muchísimo, porque es lo que más le gusta hacer. Sin embargo, el 23 de agosto de 1939, solo unas horas después de que se anunciara la donación, el Museo Británico preparó los artículos para volver a enterrarlos. Alertados de la guerra y ante la posibilidad de inminentes bombardeos sobre Londres, el Museo Británico evacuó todas sus colecciones y las ocultó en una estación de metro abandonada. La colección de Sutton Hoo llegó por este andén para acabar oculta en lo más profundo del túnel. Aquí se encontraría a 10 veces más profundidad que en los últimos 1300 años. Pero no estuvo sola. Una gran variedad de esculturas romanas, sirias y griegas, incluso los mármoles de Elgin, se embalaron y almacenaron aquí abajo para evitar la destrucción que se auguraba en la superficie. El túnel se selló y se colocó un guardia en la puerta a las 24 horas del día.
Durante el horror de la Blitz, los londinenses también buscaron refugio en estos mismos andenes. En una época en la que su futuro parecía incierto, durmieron a solo unos metros de algunos de los más hermosos objetos históricos creados por civilizaciones largo tiempo desaparecidas. Tras la declaración de guerra del 3 de septiembre de 1939, la prioridad para el ingenioso hombre que inició las excavaciones en Sutton Hoo fue proteger el yacimiento. Basil Brown estuvo involucrado con el yacimiento hasta el final y sus últimos gestos adquirieron tintes casi épicos. Cubrió el yacimiento con helechos, madera y arpillera. Y ayudó al chofer de la señora Pretty a construir un refugio antiaéreo allí. También quería proteger a la gente que vivía cerca durante la guerra. Qué bonito gesto, proteger el legado histórico y a Edith y su hijo. De hecho, de no haber excavado cuando lo hicieron, es posible que no hubiera habido legado alguno que proteger. Tras permanecer 1300 años bajo tierra y escapar de los ladrones medievales, los tesoros se salvaron. Con el país sumido en la guerra, los montículos se utilizaron como campo de pruebas para los carros de combate. Así que el tesoro se libró de caer en el olvido bajo el peso de tanques de 20 toneladas. Otro momento increíble en la milagrosa historia del yacimiento. En lo que respecta a la señora Pretty, en 1940 Winston Churchill le ofrece la Orden del Imperio Británico por su generosa donación al Estado. Un honor que misteriosamente declina. Le da calabazas a Churchill en plena guerra. Eso nos da una idea de la clase de mujer que era. Quizá estaba cansada de ser el centro de atención, pero la historia de Edith Pretty dio un último y dramático giro. Es una pena porque Edith muere en 1942. El tesoro permaneció bajo tierra 1300 años. Salió durante un breve tiempo, pero ella jamás lo vio expuesto en un museo. Es triste porque fue una mujer muy generosa. Y le habría encantado ver lo mucho que se valora su tesoro. Sí, estaría muy orgullosa, pero la historia no acaba aquí. 1939 no fue más que el comienzo de los trabajos. Cuando la guerra en Europa por fin acabó en mayo de 1945 y sacaron los tesoros de la estación de Aldwych, los expertos se enfrentaron entonces al gran reto de recomponer las piezas, divididas en múltiples fragmentos. Fue un proceso que duraría décadas, y a día de hoy seguimos estudiando el significado de estas asombrosas reliquias. Pero lo que no admite discusión es que el tesoro de Sutton Hoo, uno de los enterramientos más ricos jamás encontrados en el norte de Europa, nos muestra un momento crítico no solo de Inglaterra, sino de Gran Bretaña y del mundo de comienzos del siglo VII, donde los poderosos reyes anglosajones comenzaban a establecer sus reinos, una era que culminó solo unos pocos siglos después, con el nacimiento de algo parecido a una nación. En el descubrimiento del tesoro de Sutton Hoo, el azar desempeñó un papel fundamental. Que la cámara estuviera intacta y que todo se desarrollara a las puertas de la guerra más destructiva que el mundo había conocido, lo hace todo aún más extraordinario. Basil Brown y su equipo excavaron la tierra y devolvieron la vida a unos magníficos objetos de oro que cambiarían para siempre nuestra idea sobre cómo era el mundo a comienzos del medievo.
Ya no parecía una época tan oscura donde la vida era dura, cruel y corta, sino que nos mostraba una sociedad conectada con Europa, con fuertes lazos diplomáticos y un gobernante que no solo era un héroe militar, sino que además era capaz de controlar un reino. Esta fue la primera página de la historia de Inglaterra y todo lo que después definiría a este país. Su lengua, su geografía, su identidad, nació en Sutton Hoo. Excavando las cosas que algunos encuentran en el jardín.